¿Qué tal? Bienvenidos a Tú Decides, un programa en alianza de Wallach Noticias con Infomercado, un espacio que se le brinda al electorado para que pueda decidir adecuadamente en las próximas elecciones generales este 12 de abril. Y hoy tenemos como invitado al candidato Vladimir Meza Villarreal, quien postula al Senado Nacional con el número 2 con el partido País para Todos. ¿Qué tal, candidato? Bienvenido. Gracias, Maribel. Buenas tardes. Y bueno, estoy aquí a disposición de su medio para poder absolver algunas consultas y hablar de nuestras propuestas en este último tramo de campaña, ¿no? Así es, candidato, nos encontramos en el último tramo y justamente es muy importante que el electorado conozca un poco más de las propuestas, conozca un poco más el perfil de cada uno de los representantes quienes nos van a representar en la Cámara de Diputados y de Senadores. Y vamos a empezar para entrar un poquito en contexto, ingeniero, para que nos comente. Usted es fundador de País para Todos. Quisiera que nos diga, que nos aclare, ¿por qué elegir a un actor, un comunicador como Carlos Álvarez para encarar a la presidencia? ¿No? ¿Es una apuesta quizás por la capacidad de gestión que usted ha evaluado en él o quizás como una apuesta por la popularidad que se necesita para sobrepasar esta valla en las elecciones? Bueno, efectivamente, yo soy el presidente del partido País para Todos y dentro de nuestra organización como un partido nuevo, tuvimos varias conversaciones con muchos líderes, pero dentro de todos ellos, dentro de una conversa de 2, 3 reuniones, decidimos invitar a Carlos Álvarez como nuestro candidato presidencial, porque creemos que en este país lo que se necesita es un liderazgo distinto a lo que ya hemos tenido en estos últimos años, porque lo único que hemos podido observar en estos últimos 10 años en nuestro país es crisis política, corrupción y la ineficiencia del Estado. Y dentro de toda esa administración de estos tres males que tiene el Perú, han estado como responsables pues los partidos políticos tradicionales y con sus respectivos dirigentes, con sus respectivos congresistas que desde el Parlamento lo único que hacían es chantajear, extorsionar al Ejecutivo, ¿no? Nosotros pensábamos que no solamente en Piura, sino aquí en Lima y en muchos países, ciudades importantes de nuestro país, los extorsionadores comunes no solamente extorsionaban pues, a las bodegas, a las farmacias o a las empresas de transportes. Ha quedado evidenciado, ¿no? Ha quedado evidenciado que que teníamos en nuestro país partidos extorsionadores que extorsionaban al Ejecutivo y el cupo, a cambio de un cupo, y el cupo era un ministerio, y cuál era lo atractivo de los ministerios, los ingentes recursos que manejaban. Entonces, frente a toda esa realidad, nosotros decidimos optar por alguien distinto, por alguien nuevo que no haya estado, que no haya participado en estas cosas. Y ahí nos topamos con Carlos Álvarez, vimos que era una persona que durante sus más de 40 años de vida artística ha recorrido todo el territorio peruano, ha hecho proyección social, ayuda social, y tiene el conocimiento de cuáles son los problemas de cada una de nuestras regiones, y es una persona muy preparada, es una persona muy informada. Entonces, todas esas variables hicieron que nosotros concreticemos la invitación hacia Carlos Álvarez, lo afiliamos al partido y ahora lo tenemos como candidato presidencial y presentándonos como una opción para las elecciones del 12 de abril. Digamos, candidato, me quedo con estas dos palabras que usted menciona. La primera es refrescar, ¿no? O sea, nuevos líderes. Y la segunda es experiencia. Y justo con esto yo quiero hacerle una pregunta y es, usted ya viene de una gestión pasada, en el año 2011 y 2014, ha sido alcalde de Huaraz. ¿Cuál es el logro más grande que usted considera que tuvo en su gestión
o qué enseñanzas, lecciones trasladaría justamente uniendo, ¿no?, la experiencia que usted ha adquirido, pero también este plus, esta novedad que se le puede dar ahora que postula al Senado? Bueno, efectivamente yo fui relativamente joven alcalde de Huaraz, capital de la región Ancash. Una de las experiencias positivas que yo puedo rescatar, valorar de mi paso por la alcaldía fue de que desde esos cargos como alcalde y titular de pliego, yo pude solucionar muchos problemas. Cuando había una población que quería una carretera, le hacíamos su carretera, le solucionábamos los problemas de los saneamientos, de los servicios básicos, agua, desagüe, electricidad. Entonces, realmente sí logras solucionar los problemas de toda una población y consecuentemente también de las familias, ¿no? Por eso yo de alguna manera tengo una vocación más ejecutiva, pero en esta coyuntura electoral estamos participando como candidatos al Senado porque en una eventualidad de que Carlos Álvarez sea presidente, necesitamos generar gobernabilidad, necesitamos darle todas las facilidades al futuro gobierno para que pueda tomar las decisiones y ejecutarlas en el tiempo más corto posible para poder, de alguna manera, darle tranquilidad y devolverle la paz a los peruanos y de paso también dinamizar la economía, dinamizar el empleo. Y volviendo a la experiencia positiva que nosotros tuvimos en Huaraz, a los alrededores de la ciudad de Huaraz, como ocurre, ¿no?, en las diferentes ciudades importantes, hay, cada, hay la presencia de esos famosos invasiones o asentamientos, o más llamados asentamientos humanos, que son bolsones y bolsones de población con cientos de familias que son tratados como entenado, ¿no? En este caso, el Estado los trata como su entenado, los trata como ciudadanos de segunda o tercera categoría. Dicen, ah, no, ustedes son invasores, ustedes son de un asentamiento humano y por lo tanto no hay atención de parte del Estado. Nosotros logramos insertar esos 22 asentamientos humanos a la ciudad, dándoles su título de propiedad, brindándoles los servicios básicos que ellos requerían. Utilizamos este instrumento de la financiación para obras públicas, que es la obra por impuestos para hacerle sus pistas y veredas, y logramos que esos barrios que estaban marginados y postergados por años por la Municipalidad Provincial de Huaraz, que se integren a la gran ciudad. Y ahora no tienen nada que envidiar a la gran ciudad. Todos tienen servicios básicos, tienen pistas, tienen veredas y lo más importante, tienen título de propiedad. Entonces, nuestra propuesta, con esa experiencia positiva desde Huaraz, hemos logrado insertar al plan de trabajo, al plan de gobierno de País para Todos, vamos a crear una oficina, ¿no?, que se va a llamar la Unidad Ejecutora de los Barrios Emprendedores, para que pueda netamente concentrarse en todos esos asentamientos humanos, en todos esos enormes bolsones electorales, por ejemplo, del norte de nuestro país, empezando desde Chimbote, pasando por Trujillo, por Lambayeque, por Piura y por Tumbes, donde esos ciudadanos están ignorados por el Estado, están al margen de alguna manera de la ley porque están sus viviendas donde ellos viven, ¿no?, donde ellos habitan con su familia, no tienen ni siquiera un documento que les diga esto es tu ser, que les garantice su posesión, ¿no?, un certificado de posesión y mucho menos título de propiedad. Entonces, el Estado, ¿no?, los tiene en la informalidad, los tiene abandonado y desde esta nueva institución que se va a llamar la Unidad Ejecutora de los Barrios Emprendedores, vamos a tener que de una vez por todas trabajar el saneamiento físico legal de todos estos mal llamados asentamientos humanos que se llamarán los barrios emprendedores y empezaremos Candidato, por dotarle disculpe que le los interrumpe, servicios de tenemos agua, que desagüe, electricidad.
electricidad, Muy bien, candidato. Vamos a continuar en agua, nuestro desagüe y electricidad, y de esa manera a la tenemos franja que avanzar en el electoral. país. Vamos a regresar con el candidato Vladimir Mesa Villarreal en breve con sus propuestas. Para entrar más en detalle, aquí en Tú Decides. Soy el tío Virgilio, fundador del Proyecto Nacional Federalista. Desde hace 200 años, el poder y el dinero se ha quedado en Lima y es el momento de romper esta cadena. El federalismo devolverá dignidad y justicia a cada región para construir su propio futuro. Que nacer en un pueblo alejado no sea una desventaja, sino un gran privilegio. Marca todas las banderas de Perú Federal, más sé presidente. Escribe el 1 del tío Virgilio, senador nacional. Bien, ya estamos de regreso en Tú Decides, este espacio en alianza con Infomercado y Wallach Noticias. Hoy tenemos como invitado al candidato Vladimir Mesa Villarreal, quien postula al Senado Nacional con el número 2 por el partido País para Todos. En el bloque anterior, el candidato nos estaba hablando un poco sobre sus propuestas, pero también es importante que el electorado conozca un poco el perfil y dentro de su hoja de vida, candidato, preguntas importantes. Surge por ejemplo, que dentro de hay presencia de familiares dentro de su lista política, incluso son 7 personas de una familia, de un mismo entorno familiar que aparecen registradas. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo puede responder usted a todos aquellos que juzgan, que critican estas prácticas de nepotismo dentro de las organizaciones políticas? Maribel, para redondear la idea que nosotros teníamos, ¿no? Yo sé que en la ciudad de Piura hay muchos asentamientos humanos, muchos barrios urbanos marginales que están esperando la atención del Estado y desde el gobierno, ¿no? Desde el eventual gobierno de País para Todos, nosotros les ofrecemos a todos esos barrios una institución que dependa del Ministerio de Vivienda y que exclusivamente esté mirando sus problemáticas y empecemos a trabajar por darles la solución. El Estado no puede tratarlos como ciudadanos de segunda, tercera categoría a las familias que viven en esos barrios, en esos asentamientos humanos y mucho menos como entenados. El Estado tiene que asumir su responsabilidad y tiene que cerrar esa brecha, por un lado. Ahora, respondiendo a su pregunta, no hay grupos familiares. Efectivamente, yo tengo un hermano que se postula a un cargo de elección popular para diputado en Ancash. ¿Por qué? Porque él fue el responsable de la formación de los comités provinciales, de la recolección de firmas, es el responsable político allá en Ancash, pasó por unas elecciones internas y ahora está compitiendo para un escaño en el cargo de diputado regional. Es el único. Candidato. Ahora, efectivamente, hay una, hay un grupo de familias que tienen pues el mismo apellido. Efectivamente, cuando nosotros pedimos explicaciones a nuestro coordinador de Lima Metropolitana, él nos informó de que en los cargos de accesitarios y algunos como postulaciones como candidatos a diputados y senadores, él optó por invitar a su familia para poder de alguna manera llenar los espacios. Es que eso es el problema de todos los partidos nuevos, que hemos sido prácticamente asfixiados. Pero, candidato, justamente con esa intención de llenar los espacios en las organizaciones políticas, ¿no viene esa falta de preparación para afrontar las gestiones? Miren, el tema es de que el partido los pone como candidatos, que no es un delito, ¿no? Y la población, ¿no? La población es quien los elige. Entonces nosotros sí efectivamente pedimos las explicaciones del caso y la explicación era de que nuestro coordinador, por tratar de cubrir todos los espacios, a muchos de sus familiares los pusieron como accesitarios, que efectivamente no es la actuación más adecuada para irresponsable y también irresponsable, pero lamentablemente los partidos políticos nuevos, no solamente País para Todos, sino todo el resto de los partidos nuevos han pasado por este tipo
de problemas, ¿no? Porque nos pusieron un límite. Solo las personas afiliadas hasta el 12 de julio del año 2024 podrían postularse a las elecciones generales. Y eso fue un parámetro que realmente nos generó muchos problemas. Y hablamos de una cuestión de responsabilidad también, ¿no? Al postular. Yo quisiera preguntarle también, vemos aquí dentro de su hoja de vida, usted tiene un pedido fiscal por 10 años de prisión por colusión agravada en una obra de agua potable justamente durante su periodo, su gestión en Huaraz. Quisiera preguntarle, candidato, si el juicio avanza mientras usted ya se encuentra en el Senado, ¿usted se compromete a no invocar el antejuicio o a rechazar la inmunidad parlamentaria? Totalmente, totalmente. Mire, yo desde que dejé el cargo hasta ahora, desde el 2013 hasta ahora han pasado más de 14 años. Es un juicio total, interminable. Yo soy el primer interesado que esto se termine porque yo estoy totalmente seguro que voy a salir absuelto. Mi inocencia va a poder demostrarse en un proceso, ¿no? Como la que se me está siguiendo, porque nadie nos indica de que hubo irregularidades, hubo colusión, hubo algún contubernio con esa empresa que ejecutó esa obra y rescindió el contrato. No hay absolutamente nada. A mí se me procesa por omisión a mis funciones. O sea, lo que me dicen es, tú en tu condición de alcalde, ¿por qué no ejerciste el acto de supervisión a tus funcionarios? ¿No? Porque esta obra quedó inconclusa. Pero quedó inconclusa porque la empresa vio por conveniente resolver el contrato de la obra por diferentes factores, no por actos de corrupción. Entonces, yo soy el primer interesado que este tema termine, y si Dios permite que yo salga electo el 12 de abril, yo seré el primero en presentar ese documento que usted me está diciendo, porque aquí nadie busca ningún tipo de coraza ni de impunidad. Digamos que es un compromiso, falta esperar la resolución, pero ya usted ha anunciado que no, que va a rechazar más bien esta inmunidad parlamentaria. También en candidato, usted registra antecedentes por omisión a la asistencia familiar. Con el pasar de los años, esta es una temática que ha cobrado mayor relevancia al electorado, siempre está ahí siendo crítico con estos casos que se dan a nivel nacional. Me gustaría saber qué mensaje usted le va a dar a los electores que consideran ese tema como un indicador de responsabilidad social. Efectivamente, yo en su momento asumí mi responsabilidad. Yo en estos momentos estoy totalmente allanado, no solamente desde el punto de vista legal, sino también en el tema pecuniario con mi familia. No tengo mayores problemas y sí, pues es un problema que lo reconozco porque es importante reconocer las cosas para no volverlas a cometer. Pero digamos que usted dice, no está ya allanado con este asunto, pero tuvo que haber un juicio. ¿Cómo usted Sí, considera que esto es visto por la población, por el electorado? sí, efectivamente, hubo un proceso, pero eso respondía, no porque yo me negaba a solventar en este caso a mi familia económicamente, sino que se buscaba que un proceso formal determine los montos para yo poder cumplir con las obligaciones, ¿no? Entonces, no fue porque alguien se negaba o porque alguien estaba omitiendo, llegamos a la conclusión de que mejor que la justicia lo determine de cuánto debería de ser los montos que yo tenía que cumplir como pensión, y yo soy la persona que estoy totalmente al día en mis compromisos, estoy muy bien con mi familia, no Bien, hay candidato, ningún problema se en nos estos momentos. terminó el tiempo en este segundo bloque. En el próximo retomaremos con las propuestas. Estamos con el candidato Vladimir Mesa, quien postula el Senado Nacional número 2. Vamos a la franja electoral. Hola, soy George Forsyth y no soy un político de discursos. Hablo de frente y actúo con decisión.
Hoy el Perú vive con miedo y eso tiene que terminar, porque no hay nada más importante que tu tranquilidad y la de tu familia. Cada 5 años todos se creen expertos en seguridad ciudadana y el resultado siempre es el mismo. Yo ya me enfrenté a las mafias y lo voy a volver a hacer. Con decisión, el Perú sí puede cambiar. Bien, ya estamos de regreso en Tu Decides, esta alianza de Infomercado con Wallach Noticias. Hoy tenemos como invitado al candidato Vladimir Mesa, quien postula al Senado Nacional con el número 2 por el partido País para Todos. Y en este bloque, candidato, nos vamos a enfocar en las propuestas. Una de ellas es, y citando su frase, preso que no trabaja, no come. ¿Cómo usted plantea implementar esta medida en un sistema penitenciario que se encuentra totalmente hacinado, que carece de infraestructura? ¿Cómo plantea cumplir también sin infringir en los derechos humanos? Bueno, nosotros desde el Senado vamos a plantear, ¿no?, mediante ley, el tema de lo que es la reorganización de todo el sistema penitenciario en nuestro país, porque en muchas de las ciudades los penales han quedado en el centro y en el corazón de la ciudad. Entonces, lo que nosotros planteamos es que tenemos que los penales fuera de la ciudad. Se tiene que empezar a construir en este país penales adecuados donde los presos puedan trabajar para comer. No es posible que mientras todavía haya niños a estas horas de la tarde sin poder almorzar, los presos ya almorzaron y están en su siesta, ¿no? Entonces, los presos tienen que trabajar para solventar su comida, tienen que trabajar para poder pagar su reparación civil y tienen que trabajar como parte de la resocialización, ¿no? Porque yo le cuento como algo que pasó unos días atrás aquí en las oficinas del Partido País para Todos en Lima. Llegó Melcochita, ¿no? Y leía esa propuesta que decía preso que no come, no, preso que no trabaja, no come. Y me decía Melcochita, Vladimir, yo a mis 81 años, para comer, tengo que trabajar. ¿Y por qué ellos no tendrían que trabajar? Cada preso en nuestro país, cada interno en nuestro país, Maribel, nos cuesta 30 soles la manutención. 30 soles, ¿no? En un año, los 103,000 presos aproximadamente nos cuestan más de 1.000 millones de soles. Y en 5 años, que es el periodo de un gobierno, nos cuestan 5.000 millones de soles que les cuesta, que sale de los impuestos de cada uno de nosotros dedicados a la manutención de los presos. Entonces, en un país donde funciona el sentido común, esto no podría estar dándose. Por eso nosotros planteamos de que mediante ley tenemos que impulsar esta reforma del sistema penitenciario, no solamente para poder sacar las cárceles de las ciudades, sino para construir nuevas infraestructuras con mayor seguridad, pero también adecuado donde el preso pueda trabajar y de esa manera el Estado pueda ahorrarse esos 5.000 millones de soles y dedicárselo a la atención primaria de salud para poder construir más postas médicas, más centros de salud con mejor infraestructura, con mejor equipamiento, con médicos las 24 horas del día y de esa manera atender de manera inmediata las urgencias y trabajar el tema preventivo con la población. Y justamente ha mencionado algo que es una realidad, ¿no? Muchas personas incluso opinan, los reos prefieren ir a la cárcel porque ahí viven, digamos, siendo sustentados por los impuestos. Pero usted, candidato, ¿de dónde o qué planea hacer para poder extraer este presupuesto e implementar tanto lo de los sistemas penitenciarios como sus demás propuestas? Efectivamente, tiene que haber toda una reingeniería dentro de lo que es el presupuesto nacional de la República, ¿no? Hay muchos recursos que están orientados realmente a cosas que no funcionan bien en este país. Uno de los casos es lo que yo le digo como un pequeño ejemplo, la franja electoral, ¿no?
más de 60 millones de soles que el Estado les da a los partidos políticos. El financiamiento público, que más de 120 millones que el Estado gasta dando a los partidos políticos. Esta institución inútil, ¿no?, del Parlamento andino, que no juega ningún papel dentro del desarrollo de nuestro país, pero que le roga un costo, ¿no?, al Estado peruano. Entonces, si nosotros identificamos, ¿no?, el gasto inútil que hace o no productivo que hace el país, sí podemos hacer una caja y el Ministerio de Economía tendría que priorizar y tendría que asignar recursos de manera y planificar de manera multianual para poder llegar a este estado de implementar esta reforma penitenciaria en nuestro país. Uh-huh. Justamente hablando de estos gastos, digamos, masivos que se están haciendo en cuanto a presupuesto, también tenemos el pago a los asesores del Congreso. Quisiera saber cuál es su postura sobre ello, si es necesario tener tantos asesores, si es necesario ese sueldo que se llevan los congresistas a la fecha. Bueno, es un escándalo. Miren, nosotros tuvimos en el Partido País para Todo más de 5 renuncias, una obstetriz, un ingeniero y un par de médicos que renunciaron a su precandidatura, ¿no?, a su postulación para diputados y senadores por País para Todos, porque la ley electoral les decía, tienes que renunciar a tu trabajo sin goce de haber, ¿no?, sin goce de haber. Ellos dijeron, no, yo no sabía de este requisito y prescindo de mi candidatura. Pero mientras tanto, mientras eso ocurre, para el profesional, para el ciudadano común y corriente que se quería postular para estas elecciones, los actuales congresistas, ¿no?, se postulan a una reelección y con el sueldo pagado, ¿no? Los actuales congresistas, que son más de 90 congresistas que están postulándose a la reelección, en estos momentos, junto con sus asesores, junto con sus asistentes, no están produciendo en las instalaciones del Congreso de la República. Están haciendo campaña con el sueldo pagado por todos nosotros los peruanos. Por eso desde aquí yo le reto al partido de Rafael López Aliaga, de Keiko Fujimori, de César Acuña, conminen a sus candidatos reeleccionistas que renuncien al sueldo al menos de este último mes, cierren las puertas de sus despachos y algo de plata nos podríamos ahorrar, pero no creo que lo puedan hacer porque estos no tienen dignidad, estos son caras duras y bueno, seguramente llegarán al 12 de abril haciendo su campaña sin pedir licencia, sin pedir ninguna licencia y con el sueldo pagado por todos los peruanos. ¿Cuántos asesores usted considera que deberían tener? Yo creo que un diputado, un senador máximo debería tener un asesor, un asistente, porque las bancadas tienen también sus propios asesores. Y si tú quieres mayor información, si yo en mi calidad de senador de la República empiezo a trabajar esta reforma del sistema penitenciario, yo tengo para poder recurrir a los funcionarios del INPE para que puedan hacerme llegar toda la información y todos los alcances que yo quisiera, sino que todo se ha burocratizado en este país y la mayor cantidad de los impuestos que nosotros pagamos se va pues en una burocracia ineficiente, en el sobredimensionamiento, en este caso, de los ministerios, de las entidades públicas, y yo creo que eso tiene que corregirse desde una profunda reforma del Estado en estos próximos 5 años y con este nuevo Parlamento, porque los actuales no han hecho ni lo harán. Sí, justamente la burocracia, ¿no?, que la que limita y estanca a veces, en la mayoría de casos, los proyectos, y usted que viene de una provincia conoce más de esta problemática. Se nos acabó el tiempo, candidato, vamos a ir nuevamente a la franja electoral. Nos encontramos con el candidato al Senado Nacional, con el número 2, Vladimir Mesa. Vamos con la franja. Palabra de la viuda. En este paraje inhóspito es donde estamos planteando construir el complejo penitenciario, todos los
los convictos por sicariato, extorsión, narcotráfico, feminicidas, los violadores tendrán a pagar sus culpas aquí, a pagar las consecuencias de sus acciones. Vendrán a pasar sus últimos días, lo que les quede de vida, y solamente traen desdicha y terror entre los buenos ciudadanos. Ya estamos de regreso en Tú Decides, esta alianza de Infomercado con Wallach Noticias. Hoy nos encontramos con el candidato Vladimir Meza Villarreal, quien postula al Senado Nacional con el número 2 por el partido País para Todos. Candidato, este es el momento para dirigirse al electorado. Desde aquí quiero decirle a toda la población que nos está mirando y escuchando, y principalmente a la población de Piura, de que nosotros estamos comprometidos en devolverle la autoridad al Estado. El Estado tiene que recuperar la autoridad, porque la autoridad en este país no se pide, la autoridad se tiene que imponer. El orden no se tiene que negociar, el orden se tiene que imponer. Por eso, desde el partido País para Todos, que lleva como presidente, como candidato a la presidencia Carlos Álvarez, los invitamos a votar marcando la carretera de País para Todos, y mi persona, que se está postulando al Senado Nacional, voy también acompañándole en la fórmula de la plancha de senadores a nivel nacional, que voy con el número 2. Vamos, los invitamos a ejercer su voto este 12 de abril por el cambio, por el progreso y por el bienestar de nuestras familias, a toda la población de la región Piura. Muchas gracias. Bien, seguidores de Tú Decides, esta ha sido una nueva edición, un espacio que le brindamos al electorado para que vote conscientemente en las próximas elecciones generales el 12 de abril. Con ustedes será hasta una próxima ocasión.